Hola, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para dar culminación a este curso que hemos estado llevando sobre algunos meses que se alargaron, pero quisimos poder culminar aún con la última lección para poder cerrar completamente este ciclo y que siga siendo de bendición para nuestras vidas. ¿Okay? Bueno, ya hemos visto a lo largo de las clases diferentes llamados que Dios ha hecho a nuestras vidas, que Dios hizo a nuestras vidas, y pudimos ver que fuimos llamados a ser hijos, llamados a ser luz, a ser santos, siervos, herederos, primogénitos, perfectos, y ahora veremos que hemos sido llamados a una dualidad muy interesante, que hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. ¿Ok? A lo largo de la Biblia, a lo largo de la palabra, podemos encontrar varias referencias donde Dios nos habla acerca de este llamado doble en nuestras vidas para ser reyes y sacerdotes. Vamos a ver en Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos del 3 al 8. Yo sé que usted tiene su Biblia, que usted tiene ahí su cuaderno para anotar, que usted tiene ahí todo lo necesario para estar aprendiendo lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Ok, entonces lo tenemos, Éxodo 19, versículos del 3 al 8. Dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas palabras las dirás a los hijos de Israel. Me encanta este pasaje, porque al nosotros en nuestro caminar con Dios, en nuestro conocerle, en nuestro obedecer su palabra, hay cosas, hay promesas que Dios va haciendo a nuestra vida. Y aquí Dios le está diciendo a Moisés, si mi pueblo, si la gente que yo escogí, los que son para mí un especial tesoro, obedecen mi palabra, y me encanta como dice, yo los he traído sobre alas de águila. Hemos pasado momentos difíciles, hemos pasado situaciones adversas en nuestra vida, en estos tiempos más que nunca. Sin embargo, aún en medio de esos tiempos, Él nos ha sostenido con sus alas. Apenas comentábamos con mis hijos sobre las situaciones familiares difíciles que hemos pasado, la pérdida de mis abuelos, y comentábamos acerca de lo sorprendentemente raro de la paz de Dios en nuestras vidas. ¿Nos duele su ausencia? Claro que sí, es muy reciente todavía. Cuando nos ponemos a analizarlo y a platicarlo, decimos, ¿cómo es posible que en 2 meses mis abuelos ya no estén con nosotros? ¿Sí? Pero aún en esos momentos difíciles, aún en esos momentos de tristeza, estamos sobre las alas del Dios poderoso, altísimo, grandísimo, que nos ha sostenido y que no ha permitido que nuestras vidas hayan caído hasta lo profundo, sino que nos ha levantado. Y dice, entonces yo los he mantenido en esas alas, y cuando ustedes escuchan mi voz y cuando ustedes obedecen a mi palabra, entonces yo los hago un pueblo especial, un reino de sacerdotes. Vamos a ver otro pasaje donde nos habla sobre eso en Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Okay? ¿Para qué Dios
nos hace o nos llama como reyes y sacerdotes. Dios nos llama como reyes y sacerdotes para mostrar su reino, para establecer su reino, para anunciar las virtudes de aquel que ha hecho una transformación en nuestras vidas, de las tinieblas a su luz admirable. Ok, vamos a ver otro versículo en Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 6. Vamos a leer desde el 4 y dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En estos 3 versículos podemos ver ese progreso, ese avanzar en nuestra vida de la promesa de hacernos reyes y sacerdotes. ¿Ok? En el primer versículo es una promesa cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando estamos apegados a Él. Dice: me seréis un pueblo, un reino de sacerdotes. Después vimos en Pedro que dice que Jesucristo, a través de Jesucristo, nos hizo real sacerdocio. Y aquí en Apocalipsis nos vuelve a repetir que por su sangre, que por su sacrificio en la cruz del Calvario, a través de lo que Cristo hizo, a través de lo que Cristo es, nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Es a través de su sangre preciosa que tú y yo podemos cumplir con ese llamado en nuestras vidas, el ser reyes y sacerdotes. Ok, vamos a ver entonces algunas definiciones. Yo sé que tú tienes muy claro, muy presente qué es el ser un rey y qué es el ser un sacerdote. Me gustaría, por favor, que en un mensajito, que en un correo electrónico, tú sabes que al final te ponemos mi número de teléfono, mi correo electrónico, que tú me mandes cuál es tu definición de rey y de sacerdote. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú entiendes como rey y sacerdote? Yo encontré algunas definiciones y puse las que más me agradaron a mí, me convencieron a mí, independientemente de la definición que tú tengas, de manera muy personal. Y dice aquí que un rey es una persona, un animal o cosa que por su excelencia sobresalen entre los demás de su clase o especie. Un rey, nosotros entendemos que es alguien que gobierna, es alguien que ejerce dominio, que tiene un reino, que tiene una corte. Podemos tener muchas definiciones, pero a mí me encantó esto, porque dice que es una persona, animal o cosa que por su excelencia sobresale entre los demás de su clase o especie. A eso hemos sido llamados tú y yo, a ejercer dominio, a tener gobernar sobre las situaciones, pero que a través de la excelencia de Dios en nuestras vidas podamos sobresalir sobre las personas que nos rodean, y no con el afán de hacerles menos, no con el afán de sentirnos superiores, sino porque lo que nosotros estamos mostrando, dijimos aquí, nos ha hecho reyes para mostrar las grandezas, las riquezas, la gloria de aquel a quien tú y yo representamos en esta tierra. Por eso somos reyes. Mostramos con excelencia, sobresalimos sobre los demás. Todos estamos viviendo las mismas situaciones difíciles. Todos estamos viviendo en problemas, en escasez, en temores. Pero los hijos de Dios, aquellos que han sido llamados a ser reyes, sobresalen, porque la confianza está puesta no en las circunstancias, no en las cosas que nos rodean, no en nuestra propia fortaleza, sino en la gracia y la gloria de Dios sobre nosotros, porque es por su sangre que somos reyes. Un sacerdote, tú tendrás tu propia definición,
Pero yo encontré aquí que un sacerdote es una persona dedicada y consagrada, es decir, apartada, especialmente dedicada a hacer, celebrar y ofrecer sacrificios, ¿sí? En el Antiguo Testamento era precisamente esto. Se eligió a una tribu, a una familia específica, ahorita lo vamos a ver, para poder hacer esto, ofrecer sacrificios, ¿sí? Es decir, presentar al pueblo delante de Dios y pedir la misericordia, pedir la gracia, pedir el perdón de Dios para esa persona, para el pueblo. Para eso era un sacerdote dedicado única y exclusivamente para ser un mediador entre Dios y el pueblo. ¿Sí? Ahora déjame decirte algo súper importante, algo que a mí me emociona mucho. Los sacerdotes serán consagrados para ofrecer sacrificios continuamente. Pero ¿qué crees? Que tú y yo ya no tenemos que ofrecer sacrificios. Sí somos consagrados, sí somos dedicados, pero ahora el sacrificio se ofreció una sola vez y para siempre. Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ahora somos sacerdotes para recordarle a la gente que ese sacrificio le ha limpiado, que ese sacrificio le hace merecedor de ser llamados también ellos hijos de Dios, de ser llamados luz, de ser llamados herederos, santos, perfectos, primogénitos y también reyes y sacerdotes. Ahora, ya leímos Apocalipsis 1:6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1:10 y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ya fuimos hechos por su sangre, por su sacrificio. Vamos a ver ahora entonces el origen de esta dualidad, qué corresponde, a qué tiene que ver estas dos cosas. En el Antiguo Testamento, en Éxodo, tú lo lees en casa y lo estudias, en Éxodo capítulos 28 y 29, nos habla sobre el momento en que Dios le dice a Moisés, necesito que me apartes a la familia, a tu hermano Aarón, y ellos van a ser para mí sacerdotes. Y empieza a dar en el capítulo 28 toda una explicación de lo que deben vestir, de lo que deben llevar. En algún momento vamos a ver todas estas cosas, lo que representa, pero vamos a ver, a mí me llamaron la atención algunas cosas que vamos a leer en el capítulo 19, versículos del 3 al 8. Dice, y pondrás en un canastillo y en el, vamos a leer desde el 1. Y esto es lo que harás para consagrarlos, es decir, a la familia de Aarón y sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Fíjate bien, nos está diciendo que para poder consagrar a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, primero se tenía que ofrecer un sacrificio, es decir, llevar un becerro, llevar todos los panes, llevar las 2 canastillas, los carneros y ofrecer un sacrificio. Nosotros ya dijimos que el sacrificio que nos hace a ti y a mí, reyes y sacerdotes, es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por su sangre es que tú y yo podemos ser llamados reyes y sacerdotes. Y sigue diciendo el 4, en la última parte, si llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. En otro momento hemos hablado acerca de que el agua representa la palabra de Dios. Para que tú y yo podamos ser consagrados como reyes y sacerdotes,
Es necesario que seamos lavados continuamente por la palabra, estarnos llenando de la palabra de Dios a cada momento. Otra cosa que nos está hablando, dice, y tomarás las vestiduras. En el capítulo 28 nos explica qué tipo de vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. ¿Sí? Había unas vestiduras especiales. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él nos da también unas vestiduras especiales. Nos viste con su gracia, nos viste con su justicia. Para ser reyes y sacerdotes tenemos que ser lavados por la palabra y vestidos por la gracia y la justicia de Dios en nuestras vidas. Después dice, y pondrás la mitra en su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa, ¿sí? Es decir, ellos tenían que ser coronados. Esta mitra, esta diadema santa era una laminilla en la cabeza que tenía escrito santidad a Jehová. Tú y yo tenemos que ser coronados, es decir, recordar a cada momento en nuestros pensamientos que tú y yo somos santos, apartados para Dios. Lo más difícil de controlar, lo más difícil de gobernar es nuestra mente, nuestros pensamientos. Ahí es donde somos atacados, ahí es donde vienen flachazos que quieren distraernos de nuestro llamado, de nuestro propósito, de nuestro sentido en la vida. Pensamientos, no puedes, no sabes, no eres tan bueno. Y si todo sale mal, pensamientos. Y aquí nos está diciendo que para poder ejercer un real sacerdocio, ser reyes y sacerdotes, necesitamos ser coronados, es decir, sujetar nuestros pensamientos recordando que somos santos para Dios. ¿Sí? Los sacerdotes tenían que ser coronados. Dice el versículo 7, luego tomarás, otra cosa que sucedía con los sacerdotes, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen los hijos de sus hijos y les vestirás las túnicas. Los sacerdotes tenían que ser ungidos, es decir, un aceite especial tenía que ser derramado desde su cabeza hasta la planta de sus pies. ¿Sí? Así como los reyes, los únicos que son ungidos son los reyes y los sacerdotes. Entonces está pidiendo aquí, nos está diciendo que necesitamos tener en nuestra vida, obrando, fluyendo el aceite del Espíritu Santo en nosotros. Lavados por la palabra, vestidos de gracia y de justicia, con pensamientos correctos en Dios y siendo dirigidos y gobernados por el aceite del Espíritu Santo. Es ahí como nosotros, así, de esa manera, como podemos ejercer correctamente esta dualidad de ser reyes y de ser sacerdotes. ¿Ok? Entonces, el pueblo de Israel, cuando sucedió esto y veía a Aarón y a sus hijos, ellos entendían que había alguien que iba a interceder por ellos, a presentarse delante de Dios. Posteriormente, la tribu de Leví fue llamada también para ser parte de este ministerio de sacerdocio, ¿sí? Pero no es de la tribu de Leví de donde vino nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino de una tribu diferente. Es decir, que ese orden de reyes y sacerdotes viene de un nuevo orden sacerdotal, de un linaje diferente, de una calidad, de un sentido diferente. No es de algo nuevo, sino de algo distinto, de algo diferente. Viene a través de Melquisedec. En Hebreos 4:14, en Hebreos
5, 6 podemos ver cómo se nos habla de este nuevo orden, de un orden distinto, según el orden de Melquisedec, ¿sí? Melquisedec significa rey justo, mi rey es justo o legítimo. Eso es lo que significa Melquisedec. Y la primera vez que se nos habla de Melquisedec es en Génesis, capítulo 14, versículos 18 y 20. Abraham tiene que ir a liberar a su sobrino Lot, que fue tomado cautivo. Y entonces él va y dice, pues vamos a liberarlo, vamos a pelear por la vida de él y de su familia. Dice el versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Dice, y entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo, ¿sí? Esta es la primera vez que se nos habla de Melquisedec. No se nos da más referencia de él. No se nos dice de quién era su familia. No se nos dice nada más sobre Melquisedec. Lo que nos dice es que él era alguien diferente. Era alguien que era considerado digno de que Abraham le entregara los diezmos, ¿sí? Vamos a ver Hebreos, capítulo 7, versículo 10. Ahí nos habla un poquito más de este sacerdocio de Melquisedec. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. A mí me encanta las veces que menciona aquí Dios Altísimo, porque cuando habla de Altísimo usa la palabra Elión, que quiere decir preeminente, relativo a las alturas, en lo más elevado, majestuoso, supremo, elevado, exaltado, de alto rango, encumbrado, que no hay otro más arriba de él y que nos hace ascender. Está diciendo que Melquisedec era un sacerdote de lo más alto, era un sacerdote majestuoso, era un sacerdote supremo, que no hay otro arriba de él, que lo que produce es que podamos ascender, ¿sí? Entonces, Melquisedec es un tipo de Jesucristo. Dice ahí el versículo Hebreos 7, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es decir, rey de paz. Salem significa paz. Sin padre, ni madre, ni genealogía, que ni tiene principio de días, ni tiene fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, ¿sí? Aquí está diciendo que Melquisedec es un tipo de Jesucristo. Considerad pues el versículo 4, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de que sus hermanos, aunque ellos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, ¿sí? O sea, imagínate qué tan grande era este sacerdote que Abraham
estaba reconociendo y entregándole a él lo que tenía que entregarle a Dios. Y a veces entramos ahí en conflicto sobre los diezmos, porque pues bueno, es que los diezmos se los gastan los pastores, sí, cierto, nos lo gastamos nosotros porque tenemos necesidad, pero no me lo das a mí, no se lo das al pastor, tú lo das para Dios, ¿sí? Y la recompensa no viene de mí, ni viene del pastor, la recompensa viene de Dios a tu vida. Es por eso que vino la bendición de Melquisedec hacia Abraham, ¿sí? Y declara una bendición ahí sobre su vida. Yo quiero mencionarte una de las cosas que tenían que hacer los reyes cuando tomaban el trono. Ahí Deuteronomio, capítulo 17. Dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, el rey que haya sido elegido, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos y para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Y para que tú y yo podamos reinar de una manera correcta, es necesario que estemos siempre apegados a la palabra de Dios. El consejo que se le da a los reyes es que escriban, transcriban. Tenían que hacer ellos de su propio puño y letra, escribir una copia de la ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes. El sacerdote tiene que cuidar la palabra en su corazón, protegerla, defenderla. Y como reyes tenemos que estar siempre aprendiendo de la palabra de Dios, para no desviarnos, para no dejar que nuestros pensamientos se vayan por un lado que no es correcto. A eso hemos sido llamados tú y yo, a ser reyes y sacerdotes, a cuidar de la palabra, que la palabra sea en nuestro corazón, a ponerla por obra en todas las cosas. Pertenecemos entonces a un nuevo orden de reyes y de sacerdotes, que han sido lavados con la palabra, que han sido vestidos con gracia y justicia, coronados con pensamientos sujetos a la voluntad de Cristo, ungidos con el aceite de su espíritu, para poder guardar su palabra, para poder escribir su palabra. Llevamos a cabo por un tiempo un programa de reyes y sacerdotes, donde no solo leíamos la palabra, sino escribíamos. Te recomiendo que lo hagas, que en tu lectura diaria de la palabra tomes un tiempo para escribir, transcribir lo que la palabra de Dios dice, porque hemos sido llamados a ser diferentes, supremos, mostrar la excelencia del Dios que nos habita. Somos hijos, somos luz, somos santos, perfectos, herederos. Somos reyes y sacerdotes. Eso somos a través de Cristo Jesús, para la gloria de Dios nuestro Padre. Te dejo nuevamente mi número de teléfono donde puedes mandarme un mensaje, puedes llamarme, o los correos electrónicos donde puedes enviar tus tareas, actividades. Te pregunté cuál es la definición que tú tienes sobre rey y sacerdote. Esperamos tu participación, esperamos que este curso haya sido de bendición para tu vida. Te pedimos una disculpa si hemos tenido errores, claro que sí, tardanzas. Te pedimos una disculpa, pero queremos continuar aprendiendo contigo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Que el Señor te bendiga.